Dios bendiga a cada uno de los que nos escuchan siempre a través del canal Vida para Ti. Reciban bendición de lo alto y saben que siempre los tenemos en nuestras oraciones. Toda vida que se conecta, que se suscribe, las tenemos, las presentamos ante Dios para que les bendiga, les prospere, salve, liberte, en fin, su vida sea cada día yendo de gloria en gloria y de poder en poder. Aquí la pastora Ana López compartiendo la segunda parte de Reencarno o Resucito. La tenía ahí pendiente, pero como ya saben, tenemos varias secciones en el canal, consejos, la abuela, conferencia, en fin, pues y trato de cubrirlas cada una que tengo el tiempo. Así que tengo todo en agenda y conforme pues me vaya también guiando el espíritu, pongo unas en prioridades y bueno, en fin. Lo importante es que aquí estamos con la segunda parte. Hablé en la primera le di más énfasis al tema de la reencarnación, toqué unos puntos, ¿verdad? Y quedé entonces ya en la segunda parte hablar acerca de la resurrección. Así que le aconsejo a los que no han escuchado la primera parte que la busquen en el canal, de tal manera que puedan tener una secuencia del tema y esta segunda parte pues la puedan comprender mucho mejor, porque no voy a entrar en el tema de la reencarnación, sino directo a la resurrección. Bueno, y quiero comenzar con una preguntita. Quiero que te detengas. A mí me gusta siempre que tomes tu tiempo, que te detengas si es posible, porque siempre estamos muy ajetreados haciendo muchas cosas. Pero hay unos temas en particulares que tenemos que ponerle más atención porque aquí se juega, imagínense, la eternidad de nuestra alma. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo quieres vivir eternamente? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Cómo quieres vivir eternamente? Porque así le he titulado a la segunda parte. ¿Cómo quiero vivir eternamente? Y es una decisión que solo tú y solo tú puedes tomar. No la va a tomar Dios, no la va a tomar Satanás, no la va a tomar tu esposa, no la va a tomar tus hijos. Es una decisión individual. Lo establece así la palabra. ¿Sí? Dice Marcos 16:16, el que creyere será salvo, y el que no creyere será condenado. Fíjase que hay solamente dos opciones desde la perspectiva bíblica. Desde la perspectiva cristiana, en el cristianismo hay solo dos opciones, porque lo dice la palabra, que Dios determinó que uno muera una sola vez y después de esto el juicio, una sola vez. No hay reencarnación, porque la reencarnación enseña eso, es uno de sus principios. Muero, vuelvo y reencarno, y mi alma se aloja en otro cuerpo para seguir perfeccionándose hasta que llega a ese estado de nirvana o de perfección. Eso no es lo que enseña la resurrección. Un cristiano no cree en la reencarnación, cree en la resurrección de los muertos, donde Cristo es el primogénito de los muertos. El que estuvo muerto y ahora vive para siempre y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y vendrá a buscar a su pueblo y viviremos eternamente con él. Eso es vida eterna. Gloria a Dios. Entonces, es bien importante que nos detengamos a pensar en este tema. Sí, porque de esto va a depender dónde tú vas a pasar la eternidad, porque la Biblia enseña que hay vida eterna, tanto para los justos como para los injustos. Aquí la pregunta es, ¿dónde va a pasar? ¿Dónde yo lo voy a pasar eternamente? ¿Dónde lo va a pasar mi alma? Todo mi ser. ¿Sí? Porque se va a resucitar. Unos para vida y otros para muerte. ¿Por qué? Bueno, porque cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, eran seres inmortales, pero por causa del pecado entró la muerte, porque la paga del pecado es muerte, porque Dios con el pecado no puede tener comunión. Dios es santo. En medio de esa situación donde inmediatamente el pecado nos separa de Dios, dice la palabra que entonces que viene Cristo
A través de Adán vino la muerte, pero a través de Cristo viene la vida. Por eso Jesús le dice, yo soy la vida, yo soy la resurrección. Es en Cristo que tenemos la esperanza de volver a vivir, pero no en este cuerpo corruptible, sino en un cuerpo incorruptible, en un cuerpo glorificado, un cuerpo que no está sujeto a la gravedad, un cuerpo santo que no se enferma, que ahí es un cuerpo glorioso. ¿Usted se imagina lo que es eso? El cuerpo que vamos a tener es una belleza. Si hay algo que a mí me atrajo del cristianismo a mis 21 años, fue ese texto: yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Ese fue el texto bíblico que a mí me enamoró. Ese fue el texto bíblico que trajo esperanza a mi vida, porque yo la vida no le tenía el sentido de morir y se acabó. Pero cuando yo encuentro en las Sagradas Escrituras que para el creyente hay esperanza de vida eterna, y una vida eterna hermosa, es una continuidad, pero una continuidad mucho mejor de la que yo estoy viviendo ahora. Porque el cristiano ahora no tiene por qué vivir en una desesperanza, en una depresión, en un hastío de vida. No, Cristo vino a darnos vida abundante aquí. Y una vida abundante es una vida victoriosa en Cristo. Tiene sufrimiento, sí. Tiene padecimiento, sí. Son necesarios y son partes, son las marcas de un verdadero creyente. Pero también es una vida gloriosa, poderosa, donde esos sufrimientos, esos padecimientos, esas angustias, esas pruebas jamás te arrebatan el gozo y la paz que Dios te da. Porque la paz que Dios da no es la que da el mundo, que es circunstancial. Es una paz que sobrepasa toda emoción, todo sentimiento adverso al gozo que Dios da a nuestra alma y a nuestro espíritu. Por eso, para el mundo, somos algo inconcebible. No nos pueden comprender, nos desprecian porque no pueden comprender que nosotros en Cristo Jesús podamos seguir prevaleciendo. Las pruebas no nos destruyen, al contrario, nos fortalecen en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el mundo nos aborrece. ¿Quién es el mundo? Bueno, el que gobierna el mundo es Satanás. Nos aborrece porque por más que trata de aplastarnos, no puede. Seguimos de gloria en gloria y de poder en poder. Eso es vida abundante. Vida abundante no es estar en un carro último modelo. Vida abundante no es vivir una vida lujosa. Y amén, si lo tienes y eres un hijo en Cristo victorioso en santidad, pues gloria a Dios, porque Dios nos bendice. Pero esa no es la vida gloriosa que habla la palabra. Se puede vivir esa vida gloriosa en un carro nuevo como un carro usado. Se puede vivir esa vida gloriosa en una casa lujosa como en una casa sencilla. Esto no se trata de objetos materiales, sino de un alma que ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo. Entonces, esa vida abundante que comienza aquí, imagínate cómo va a ser luego, cuando estemos reinando con Jesucristo, cuando Cristo vuelva a gobernar y destruirá para siempre. Ya la muerte no nos alcanzará. Seremos totalmente inmortales porque ya Cristo venció, derrotó la muerte. La muerte fue destruida. Y usted dice, pero ¿seguimos muriendo? Sí, morimos, pero ¿qué pasa? Ahora en Cristo tenemos esperanza de resurrección. En el día señalado dice la palabra que los muertos en Cristo se levantarán primero. Y luego nosotros lo iremos viendo por los textos bíblicos que vamos a ir desarrollando. Tenemos esperanza. Por eso la muerte para el creyente es un proceso de transición, un proceso de que nos morimos para cambiar y recibir un nuevo cuerpo. Un nuevo cuerpo que jamás se va a enfermar. Jamás va a envejecer. No va a sentir dolor. Totalmente glorioso. Entonces, hay solo dos opciones. Por eso, ¿cómo quieres vivir eternamente? Y te estoy diciendo que la Biblia enseña que hay solo dos opciones. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel en el que Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. O tienes vida eterna o te pierdes en la eternidad en el infierno. Se pierde tu alma allí. Si realmente
creyéramos que vamos a resucitar, ¿tú tienes esa convicción de que vas a resucitar? Te estoy preguntando a ti, amado hermano o amigo que me estás escuchando. O sea, si yo realmente creo que hoy yo me muero y en el día señalado que Dios tiene ya establecido en su soberanía, los muertos van a resucitar, tanto los que mueren en Cristo como los que no murieron en Cristo. Dice que el mal también va a entregar sus muertos, lo vamos a estar viendo en Apocalipsis. O sea, aquí va a resucitar todos los cuerpos, los que se van a ir con Cristo y los que van para juicio eterno. Aquí resucita todo el mundo. Esa mentira de que con la muerte el enemigo viene y te dice, quítate la vida que se acaba todo, es una mentira de Satanás para acabar de arrebatar tu alma. Porque llegará el día que ese cuerpo va a resucitar y dará cuentas ante el Dios de los cielos. Entonces, si yo tengo claro, si yo lo creo, si yo estoy convencida de que si hoy yo muero, llegará el día que yo voy a levantarme de entre los muertos, ya sea para estar con Dios en gozo eterno, sirviendo con Jesús en su reino celestial, o yo resucito para hacerle compañía al anticristo, al falso profeta, a Satanás, eternamente, y que por más que yo quiera morir, no voy a morir, porque dice la palabra que el gusano de ellos no morirá jamás. Buscarás morir y no puedes, de ese tormento no podrás salir. O sea, si yo tengo eso tan claro, yo estoy segura que si tuviéramos eso tan claro y presente, nuestro estilo de vida sería muy diferente. Porque mi caminar hoy va a definir mi mañana y dónde yo voy a morar en la eternidad. Mi hoy determina mi mañana, aquí y en la eternidad. Así que no es un tema liviano, no es un tema para echarlo en un lado y decirle simplemente like. No es el interés. Es un tema que nos invita a reflexionar. Es un tema que nos invita a meditar acerca de cómo yo camino, por dónde yo voy, hacia dónde yo dirijo mi vida. Y más aún, lo creas o no, dice que ya Dios lo estableció, está establecido. Cuando Dios establece algo, es algo inamovible. Por más ateo que tú seas, tú podrás decir que no crees en esto, que tú crees en la reencarnación, que tú crees aquí, que tú crees allá. Tú puedes creer lo que a ti te parezca. Yo también. Yo puedo creerme cosas en mi mente, pero yo no soy Dios, ni tú tampoco. Aquí hay uno solo, el soberano Dios. Y Él es el que determina. Dice la palabra que Dios establece sus leyes y nadie las cambia. Lo que Él establece, el orden que Él establece, dicen los salmos. El orden que Dios establece no tiene sombra de variación. No hay quien lo cambie. Solamente Él que lo determine. Que Él determine y Él mueve las cosas como a Él le parezca. Y hay ejemplos en la Biblia, aún en eventos naturales, desde dividir el mal. Él lo dividió y punto le pareció. Cosas que son absolutamente, humanamente hablando, imposibles. Movió el sol un momentito. Detente en Gabaón, ¿se acuerdan de esa historia? Y el reloj se movió. Y aún los científicos eso lo han validado. O sea, Dios hace como a Él le parece. Pero hay leyes que Él las establece. Y una de ellas es que tú y yo vamos a morir una sola vez. No hay reencarnación. Yo me muero y yo no vuelvo a vivir. Que se registran en la Biblia unos tipos de resurrección donde la persona, y tenemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Elías, Eliseo, vemos la resurrección de Lázaro. Hay ejemplos de tipos de resurrección, pero ellos después volvieron a morir. No reencarnaron, resucitaron, pero la resurrección de los muertos a la que yo te estoy hablando es la que dice la palabra
que esperamos todos los que morimos en Cristo para vivir eternamente y para siempre. Entonces, lo crea yo o no lo crea, ya Dios eso lo estableció. Por lo tanto, yo siempre analizo y digo, bueno, si no importa si yo lo crea o no y va a pasar, pues a mí me conviene mejor creerlo. Porque si Dios dice que Él lo estableció y yo no lo creo, pues la desgracia es para mí. Después de ahí yo no voy a salir. Así que es de inteligentes pensar y analizar y decir, bueno, pues espérate una cosa. Vale la pena mejor creer. Porque si no era, no perdí nada. Y si era, pues me lo gané. Me saqué el premio mayor. Me fui con Dios por toda la eternidad. Aquí lo que sucede es que muchas veces tomamos esto muy liviano, con mucha indiferencia. Cuando aquí se está jugando el futuro de mi alma. Y no habrá vuelta atrás. Una vez eso se estableció, de ahí nadie me puede sacar. No hay rezo, no hay purgatorio, no hay nadie que me pueda sacar de ahí. Por algo dice, el que creyere. O sea, esto es una decisión que se toma en vida. Un muerto no puede creer nada, está muerto. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto es una decisión que se toma hoy, en vida. Luego de allí nadie me saca. Si mi eternidad es en el mismo infierno, de allí no puedo salir. Y si mi eternidad es con Cristo, de allí no hay diablo que me pueda sacar. ¡Qué hermoso! Así que es bien importante que yo me haga estas preguntas. ¿En realidad yo creo en la resurrección de los muertos? ¿Tú crees realmente en la resurrección de los muertos? ¿Tú crees que tú vas a resucitar de entre los muertos? Porque si tú crees eso, debe ir cónsono. Debe ir a tono con vivir una vida en santidad, porque solamente los santos resucitarán de entre los muertos. Debe haber congruencia entre lo que yo creo y cómo yo vivo, porque el cómo yo vivo evidencia lo que yo creo. Eso es muy importante. Ahora, vamos a la palabra. Vamos un poquito, te estoy dando una introducción y unas preguntas reflexivas para que las anotes y durante el día las internalices o durante la noche, no sé cuándo estés escuchando el mensaje, te inviten a tomar esto en serio. En el judaísmo, en el Antiguo Testamento, no se tenía una concepción de la resurrección como la tenemos nosotros hoy día en el cristianismo, sino que fue un concepto que fue ido progresando, se fue progresando. Más bien, en el pensamiento judío había una idea de gozar muchos años y tener una familia numerosa, próspera. Para ellos eso era una vida abundante, para ponerlo así, una vida fructífera. Por eso, el no tener hijos, una mujer estéril, no tener hijos era una desgracia. O que una persona muriera era casi como un castigo, porque no había un concepto de resurrección, de vida eterna. Era el aquí y el hoy, el aquí y el ahora, y entre mejor se viviera el aquí y el ahora, pues significaba una vida que se había tenido bendecida por Dios. Se parece mucho a lo que vive hoy muchas personas. Gocemos hoy que mañana morimos. Aunque dicen ser cristianos, pareciera que no tienen esperanza de una resurrección. Comamos hoy y vivamos mañana. Comamos y bebamos que mañana morimos. Como si esto fuera lo único. Y créame que yo escucho eso mucho. Vamos a disfrutar hoy, vamos a disfrutar más. Entonces, entre peor se ponen las cosas, las situaciones, en lugar de decir, me voy a santificar más, deja prepararme más, porque si me muero, pues viene la resurrección de los muertos y yo quiero pasar la eternidad con Dios. No, es una cuestión de, pues vamos a gozar, vamos a disfrutar, que esto se va a acabar. Cuando tenemos ese tipo de mentalidad, no tenemos claro lo que es la resurrección de los muertos.
No tenemos como que definido hacia dónde yo quiero que vaya mi alma luego. Y disfrutemos y gocemos en el Señor, pero con un sentido correcto. Ese concepto de vivir viejo y lleno de días, todos esos conceptos que encontramos en el Antiguo Testamento, en Génesis 35, en el Salmo 88, por ejemplo, los muertos no alaban a Dios, viven apartados de Dios y ya nada saben de Dios. El que cae en el Seol no subirá. Todas esas expresiones que encontramos muchas veces registradas representan el concepto que se tenía de la vida. En Isaías 26, 19 dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Entonces ya ahí sigue ya apuntando hacia lo que se va a revelar ya en el Nuevo Testamento, especialmente cuando Pablo cuenta acerca del arrebatamiento y toda esa revelación que Dios le da. Pero en el Antiguo Testamento eso no estaba tan claro, pero a través de estos pasajes vamos viendo cómo va apuntando hacia eso. Especialmente Daniel 12:2, le leí Isaías 26, 19. Anote estos textos, léalos, deleitas en la palabra, convenzas, pídale a Dios convicción de resurrección de muertos. Si usted todavía no está convencido, Señor, convénceme de que esta palabra es verdad. Trae ese temor a mi corazón, pero un temor santo, un temor de yo querer vivir una vida agradable a ti, porque yo quiero vivir contigo por la eternidad. Por eso me estoy deteniendo hoy dándote todas las citas bíblicas para que las repases. Isaías 26, 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Daniel 12. Mire, ese Daniel 12 es una palabra hermosa. Está hablando acerca de los tiempos finales. Y dice, en los días de la angustia de Israel, porque son tiempos para la angustia de Israel, pero también habla acerca de la resurrección. Dice, en ese día volverán a vivir muchos de los que ya han muerto. Unos se levantarán de la tumba para vivir para siempre, pero otros volverán a vivir para sufrir por siempre la vergüenza y el horror. Lo que les dije al principio. Se habla de dos tipos de resurrección. Usted resucita en dos caminos. O resucita estos dos tipos de resurrección, o resucita para vivir para siempre. Y otros van a volver a resucitar, van a volver a vivir, pero para sufrir por siempre la vergüenza y el horror. Esta declaración que hay en Daniel se dice que es la declaración más importante de fe en cuanto a la resurrección de los muertos en el Antiguo Testamento. También en Daniel 12, el versículo 13, le dice el ángel a Daniel, después de que le revela todo lo que viene por venir, dice, tú Daniel, vive tranquilo hasta el día de tu muerte. Cuando llegue la hora final, te levantarás de entre los muertos para recibir tu premio. O sea que también le asegura a Daniel que él va a resucitar de entre los muertos y que a pesar de todo lo que Dios le revela de lo que le va a acontecer a la nación de Israel, porque lamentablemente a Israel todavía le queda mucho por sufrir, él le dice, Daniel, tú vive tranquilo, tranquilo. Esa actitud debemos tener también nosotros los creyentes, los que tenemos seguridad de salvación, los que vivimos en paz con Dios. Vive tranquilo, no importa los eventos que yo te he revelado, Daniel. No importa lo que sabemos que está aconteciendo alrededor nuestro, lo que está por acontecer, lo que deberá suceder proféticamente. Vivamos tranquilos y en paz, porque nos tiene Dios asegurada la resurrección de entre los muertos. No importa lo que suceda, no importa las enfermedades, no importa las malas noticias. Sabemos que llegará un día en que vamos a morir. Si no morimos de una cosa, vamos a morir de la otra. Pero aquel que tiene esperanza de vida eterna, de que va a levantarse de entre los muertos, esto es una palabra que debe traer paz, que debe traer gozo, que debe traer consuelo. Por eso ningún creyente debe estar en angustia por un COVID, por una enfermedad, por plaga. Si nosotros nos morimos, tenemos esperanza de volver a vivir, pero una vida mucho mejor que la que tenemos.
Por eso Pablo decía, es que yo no sé qué es mejor. Si quedarme aquí, seguir sirviéndole a la gente o irme con Cristo, porque es que la otra vida que me promete es mucho mejor que esta. Y él estaba en ese conflicto. Dice, pero me tengo que quedar porque hay mucha necesidad. Tengo que seguir trabajando para el Señor. Pero a la verdad que no sé qué es mejor. Él no decía eso quedándose él pensando en él. Ay, es que yo me voy a quedar aquí porque yo que me gustan tanto las fiestas y la vida está tan buena y voy para aquí y voy para allá y fiesta viene, fiesta va y jangueo viene. Eso no es lo que decía Pablo. Pablo quería quedarse aquí para seguir ayudando a las vidas a encontrar el camino hacia la eternidad. Pablo se quedó aquí pensando en los perdidos, en aquellas vidas que necesitaban escuchar el poder de Dios y de su palabra. Para eso, Pablo se quería quedar, para seguir sirviéndole a los demás. Y se puso en un conflicto, le decía, pero yo no debo ser tan egoísta. Yo quisiera irme con el Señor. Yo quisiera esa nueva vida que Cristo me ofrece, donde no hay sufrimiento, donde no hay enfermedades, no hay guerra, hay paz. Todo será amor y armonía. ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no quiere eso? Usted sabe lo que es vivir con Cristo en la eternidad. Eso es una belleza. Un reino de paz, de amor. No hay maldad, no hay envidia, no hay egoísmo, no hay celos, no hay contienda. Usted sabe lo que es eso. Ni los animales van a estar peleando. Pero hay una obra que hacer. Hay almas que guiar, que conducir. Hay almas en necesidad. Por eso, cuando pensamos en tantas vidas en necesidad, como tal vez tú que estás escuchándome en esta hora estás en una necesidad. Por eso escogemos pedirle a Dios, dame vida, dame años de vida para seguir llevando una palabra de esperanza, de dirección, de consuelo, de paz. Y ese conflicto lo tenía Pablo. El ángel le dice, Daniel, tranquilo, quédate tranquilo. Sigue viviendo en paz, haciendo la voluntad de Dios. Y cuando llegue esa hora final, tú te levantarás de entre los muertos. Así que ya Daniel también tuvo una revelación de lo que vendría a través del Mesías anunciado. Gloria al que vive para siempre. Qué linda es la palabra. Entonces, ya al pasar el tiempo, a partir de los años, de las épocas, de las guerras que enfrentó el pueblo de Israel, y ya como para el siglo IV, las persecuciones que vivió el pueblo que llevó a cabo Antíoco IV. Hermano, ya, no para siglo IV, perdón, Antíoco IV, en las persecuciones de Antíoco IV, los hermanos que fueron martirizados expresaban esa fe, esa esperanza. Y entonces, a partir de esa época, la fe en la resurrección se impuso en el judaísmo palestino y se convirtió en fe general del pueblo después de esas persecuciones. Y aun cuando vemos oposición como la secta de los saduceos, que alegaban que eso no estaba en la Torá, con toda la oposición que tenían, se siguió creyendo en la resurrección. Entonces ya en el Nuevo Testamento comenzamos a verlo registrado, por ejemplo, la resurrección tanto de justos como los injustos. En Juan 5:29 dice, los muertos oirán mi voz y saldrán de las tumbas, Jesús hablando. Entonces los que hicieron lo bueno volverán a vivir y estarán con Dios para siempre. Pero los que hicieron lo malo volverán a vivir para ser castigados. Vuelvo otra vez a lo que le dije. Hay dos resurrecciones. Uno, volverán a vivir
para estar con Dios para siempre. ¿Y quiénes son los que van a volver a vivir para estar con Dios para siempre? Los que hicieron lo bueno. Pero los otros volverán a vivir también. ¿Quiénes? Los malos. ¿Para qué? Para ser castigados. Y el peor castigo será estar en el infierno eternamente con los malos, con toda la gente mala de este mundo. Si usted no se arrepiente y se torna a Dios, ellos serán su compañía por siempre, junto con el diablo, el anticristo, el falso profeta y todos los demonios habidos y por haber que le siguen. Esos serán sus compañeros y nadie te podrá sacar de ahí. Así que, amado y amada, piénsalo y escapa, que todavía estás a tiempo. Hay tiempo para salvarte. Hechos 24:15 dice: Dios hará que los muertos vuelvan a vivir, no importa que hayan sido buenos o malos. Aquí se habla entonces de las dos resurrecciones. O sea que tanto el bueno como el malo va a volver a vivir. Esto es bien importante tenerlo presente, porque con la muerte la vida no se acaba. Tanto vuelve a vivir el bueno como el malo. Juan 6:39 habla acerca de la resurrección de los creyentes. Cuando llegue el fin del mundo, haré que mis seguidores, qué lindo Jesús hablando, que hayan muerto vuelvan a vivir, porque mi Padre quiere que todos los que me ven y creen en mí, que soy su Hijo, tengan vida eterna. Jesús mismo quiere que el Padre, el Dios Todopoderoso, nos dé vida eterna. Así que todos los que creemos en Jesucristo, que los seguimos en una vida de santidad, tendremos vida eterna. Ese ha sido el deseo del Hijo para con el Padre, ante el Padre para con nosotros. 6:40, Juan 6:40, cuando llegue el fin, haré que mis seguidores vuelvan a vivir para que estén con Dios para siempre. Esa es la promesa de nuestro Señor Jesucristo, vida eterna con Dios. Gloria al que vive. Y vamos ahora a Romanos 8, un capítulo maravilloso. Te recomiendo que te sientes después y lo leas completito. No una vez, sino muchas veces. Y cuando lo vayas a leer y vayas a estudiar este tema, pídele a Dios que traiga convicción de resurrección de los muertos. Pídele a Dios que te convenza de que tú vas a volver a vivir. Y eso va a traer temor a tu vida. Eso va a traer que tú tengas un temor santo. No es un temor ahora de que te vas. No. Es un temor santo de vivir una vida correcta ante Dios. De vivir una vida agradable ante Dios. Porque solamente los buenos, solamente aquellos que quieren vivir una vida agradable a Dios, vivirán eternamente con Dios. Si tú tienes esa certeza en tu corazón, si no la tienes, pídele a Dios que te dé certeza, convicción de resurrección de vida. Que tú vas a levantarte de entre los muertos un día. Si tú tienes eso presente, yo te aseguro que tu vida va a cambiar desde hoy. Porque dices, espérate, yo voy a levantarme de esa tumba y yo quiero ir para el lado correcto. Así que voy a vivir una vida correcta. Si quieres ir al lado correcto en la eternidad, comienza a vivir de una vida correcta aquí en el presente. Y el Romanos 8 es un capítulo hermoso que yo te recomiendo que lo leas cada vez, porque nos invita cada día más a reflexionar en cuanto a nuestra fe. Dice en el versículo 18, yo marqué algunos versículos porque no lo voy a tomar completo. Romanos 8, del 9, versículo 9. Ok, dice, vamos a coger el versículo 1, dice, por lo tanto, los que vivimos unidos a Cristo no seremos castigados. O sea, si usted vive a Cristo, como dice la Biblia, y siempre lo pone de una manera condicionada, de modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Los que vivimos, si los que estamos en Cristo, siempre es invitándonos a reflexionar si verdaderamente yo vivo unido a Cristo. Y vivir unido a Cristo significa
que el Espíritu Santo me controla, me ha libertado del poder del pecado de la muerte, y al controlarme también controla los deseos de hacer lo malo. Eso es vivir una vida unida a Cristo y donde también yo me hago partícipe de sus padecimientos. Por eso dice la Escritura que es necesario pasar por muchas tribulaciones, por muchos padecimientos antes de entrar en el reino de los cielos. Es muy importante esa parte. Nos identificamos con Cristo en su muerte como en su resurrección. Y parte de identificarnos con Cristo en su muerte es que nos identificamos con Él se negó a sí mismo, se despojó de su gloria, se negó. Eso es parte de su muerte e hizo la voluntad del Padre. ¿Cómo nosotros nos identificamos con Cristo en su muerte? De la misma manera, donde muchas veces las experiencias de vida nos invitan a negarnos a muchas cosas que deseamos, a negarnos para poder hacer la voluntad del Padre. Ahí nos estamos identificando con sus padecimientos. Entonces, es importante que nosotros vivamos un cristianismo correcto, un verdadero evangelio. Y el verdadero evangelio tiene una cruz. Muchos cristianos lamentablemente han tomado un camino equivocado y evitan la cruz. No queremos padecer, no queremos sufrir, no queremos ser perseguidos, no queremos ser rechazados por ser hijos de Dios, no queremos que nadie se nos oponga. Pero ¿y qué evangelio es ese? Es un evangelio falso. Ahí no hay carácter. Cristianos que por cualquier cosa se vienen abajo, cobardes. Ese no es el evangelio. Las pruebas, las dificultades nos hacen fuertes y forman el carácter de Cristo en nosotros por medio del poder del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo. Dice la palabra que es por medio del poder del Espíritu Santo que vencemos toda prueba, que avanzamos. En nuestras fuerzas no podemos, somos débiles, pero en Cristo somos más que vencedores. Entonces es importante que aprendamos a vivir el evangelio tal cual es. Y el evangelio verdadero tiene una cruz, pero también tiene esperanza de resurrección. Entonces dice, si el Espíritu, volvemos otra vez siempre condicionado, si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ese sí, ¿para qué? Reflexionemos, si realmente si vivimos pensando en todo lo malo que desean nuestros cuerpos, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz. ¿Vamos viendo? Sí. O sea, la salvación es por gracia, pero la acompaña una vida que testifica que realmente yo he creído en que Jesucristo es el Hijo de Dios y que viene por mí. La salvación es por gracia, claro que sí, pero va respaldada de una vida que vive totalmente convencida de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No puede ser que yo diga que yo creo en Jesucristo y vive una vida de desobediencia, en desorden y donde no refleja una convicción y un agradecimiento total de lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Tiene que evidenciarse con hechos, no con palabras. Y dice, lo voy a volver a leer. Si vivimos pensando solamente en todo lo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Eso es vivir en esa resurrección de entre los muertos, lejos de Dios. Pero si pensamos solo lo que desea el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo que desea es lo que Dios le agrada, y el Espíritu Santo es el que nos guía a vivir una vida agradable a Dios, entonces escuche bien, ve que está condicionada. La salvación es por gracia, no podemos hacer nada, pero tiene que evidenciarla una vida que realmente testifica su convicción de lo que cree. Entonces tendremos vida eterna y paz. Los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Son enemigos de Dios porque no quieren ni pueden obedecer lo que Dios ha establecido.
Pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios. Dice, pero si Cristo vive en ustedes, también el Espíritu de Dios vivirá, porque Dios los habrá declarado inocentes, porque en Cristo hemos sido perdonados de todo pecado. Entonces Dios resucitó a Jesús, y Él también hará que los cuerpos muertos de ustedes vuelvan a vivir, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Esto Dios lo hará por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Vamos viendo, o sea que es bien importante que yo esté seguro de lo que yo he creído, de lo que yo he confesado como a Jesucristo como mi Salvador. Yo tengo que tener la certeza de que yo tengo su Espíritu, que ese Espíritu vivificó mi espíritu, y por ese Espíritu vivificado entonces yo seré levantada de entre los muertos. Si tú no tienes esta convicción, si tú ni tan siquiera tienes a Jesucristo, pues aprovecha hoy y comienza a tú dirigir la eternidad de tu alma. Espérate un momento, yo no tengo eso. Y comienza a tomar esto en serio, porque tú no sabes si terminando esta grabación tú mueras hoy. Eso no lo sabemos. Mueras mañana. Aquí nadie sabe cuándo parte. Nadie sabe. Nadie sabe. Por lo tanto, tómate tu tiempo y espérate. Yo no tengo eso. Pues lo puedes tener todavía, porque estamos en la dispensación de la gracia. Todavía hay tiempo para que tu alma sea salvada por medio de Jesucristo. Dice, esto es importante, hermano, que nosotros reflexionemos acerca de eso. Le leí versículo, ¿por dónde voy? Versículo 12. Si viven de acuerdo a sus deseos, morirán para siempre. Pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a sus malos deseos, tendrán vida eterna. Tendrán vida eterna. O sea que tener esa vida eterna que Cristo nos ofrece implica vivir una vida en sujeción, en negación a todo aquello que nuestra naturaleza adámica, nuestra naturaleza inclinada siempre a hacer lo que a Dios no le agrada, eso tenemos que sujetarlo por medio del poder del Espíritu Santo. No puede ser que usted diga que tiene esperanza de vida eterna y vive una vida desenfrenada. No puede ser. El 8:16, el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura de que somos hijos de Dios. O sea, que ningún salvo tiene duda de su salvación. Perdonen la redundancia, pero es como mejor lo puedo explicar. Porque el Espíritu de Dios que habita dentro de mí le da testimonio a mi espíritu. ¿Cómo le da testimonio a mi espíritu? Bueno, constantemente me está guiando, constantemente me está aconsejando, constantemente me está perfeccionando. Eso a mí me da testimonio de que yo soy una hija de Dios. Porque el Padre al que ama, corrige, disciplina, santifica, perfecciona, porque Él quiere que yo esté con Él por la eternidad. Y sin santidad yo no lo podré ver. Y como somos sus hijos, tenemos derecho a todo lo bueno que Dios ha preparado, y entre tantas cosas buenas que Dios ha preparado está la vida eterna. Si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, también compartiremos con Él la honra que se recibirá. Y esto es un escollo para muchos creyentes. No quieren padecer, no les gusta el sufrimiento, no les gusta el dolor. Todo el tiempo están tratando de evitarlo, pues entonces tampoco usted puede participar de la vida eterna en Cristo Jesús.
No seamos engañados por esto que todo es próspero, que el cristiano no puede enfermarse, que el cristiano debe estar viviendo en la riqueza, que como yo soy hija de un rey, vivo como una reina, y todas esas mentiras que el enemigo ha introducido para hacer cristianos débiles, cristianos que no tienen carácter, cristianos que no pueden soportar pruebas porque no se les ha enseñado a entrenarse en las batallas de la fe, porque el diablo no pierde tiempo. Él sabe que dice la palabra que en la batalla es que nos hacemos fuertes. Pero si yo evito las batallas, si yo evito las peleas con él y no lo enfrento en mis miedos, en mis temores, pues yo jamás voy a desarrollar un carácter vencedor. Entonces por eso hoy día también hay mucha iglesia sin ese poder para vencer. ¿Cuántos creyentes hay hoy día derrotados, viviendo una vida miserable espiritualmente y emocionalmente, que no tienen la fuerza para batallar, no tienen fuerza ni para echar fuera un demonio? No ejercen su autoridad que Dios les recibió. ¿Por qué? Por esto mismo. Porque no han querido ser entrenados por medio del Espíritu Santo. Han querido el camino fácil, el camino corto. La silla con aire acondicionado y el VIP, eso no te da poder, eso no te da el carácter que tú necesitas. Tú has recibido por medio del Espíritu Santo el poder y la autoridad. Dios nos ha hecho sacerdotes y por medio de identificarnos con Cristo en la cruz somos más que vencedores. Tiene que haber una iglesia militante, una iglesia fuerte en el Espíritu. Esa iglesia morará con Cristo en la eternidad. Sí, por eso esas introducciones del pensamiento positivo. ¿Y qué es lo que tú quieres? La visualización. ¿Qué es lo que tú quieres? Pues yo quiero una casa de esta manera. Pues pídesela al Señor, sé específico. Eso, la visualización, la confesión positiva, todo eso es de la nueva era y todo eso se ha introducido en la iglesia. Y cuídate con lo que tú hablas, porque lo que tú declaras, ¿de dónde sale esto? Nosotros declaramos la palabra de Dios, la que es viva, la que es eficaz. La palabra de Dios dice esto, y yo declaro conforme a lo que ya está revelado, pero no lo que se me mete a mí el corazón que yo quiero. Y yo quiero un carro, pues decláralo, porque lo que tú declaras se establece. Y el diablo, que no pierde tiempo, te lo va a poner ahí, para seguir manteniéndote en esa mentira por causa de haber desechado la verdad. Porque muchas de estas personas que han caído en estas falsas enseñanzas son personas que rechazaron la verdad de Dios, no estuvieron dispuestos a negarse a sí mismos, no estuvieron dispuestos a tomar la cruz y seguir a Jesucristo. Y el enemigo tomó ventaja. ¿No quieres creer la verdad? Pues mira, aquí está esta mentira. Sigue declarando, pero con unas vidas totalmente derrotadas emocionalmente. Bendito sea Dios. Vivamos la verdadera palabra. Ahí sí que hay poder. Así como Dios hizo que Jesucristo resucitara, también a nosotros nos dará vida eterna después de la muerte, pues Él tiene poder para hacerlo. Primera de Corintios 6, capítulo 14. Anótalo. Así como Dios hizo que Jesucristo resucitara, también a nosotros nos dará vida después de la muerte, pues Él tiene poder para hacerlo. Esa es nuestra esperanza, en eso creemos y por eso vivo en santidad y en temor a Dios. Conforme a lo que yo creo, eso me guía y me mueve a vivir una vida que respalda lo que yo creo. Y cuánta incongruencia hay, amados hermanos y amigos, en cuanto a esta manera de vivir hoy día. Creo una cosa, pero vivo de otra. No puede ser, hermano. Seamos creyentes con una vida de congruencia, una vida equilibrada, una vida que respalda y testifica en lo que creemos. Fíjense que Pablo, en la carta a los Corintios, en el capítulo 15, ya me estoy moviendo al capítulo 15, que es otro capítulo que le invito a que lo estudie. Pablo está ahí combatiendo con estos grupos, los gnósticos, o sea, que no creían. El gnosticismo, no creían en la resurrección. Y Pablo va a la defensa también.
Y esto sigue porque muchas personas hoy día no creen en la resurrección. Es más, uno lee y cuando la persona muere, ahí que esperemos que siga, su alma se perfeccionará cuando se levante y transmigre en otro. Y yo, Señor, y esta gente es cristiana. O sea, por eso mi deseo de compartir toda esta palabra, para que si usted se llama cristiano, sepan lo que usted cree. Y Pablo dice en defensa, dice, si Cristo no resucitó, de nada sirve que ustedes crean en Él, pues sus pecados aún no habrían sido perdonados. Así que importante es la resurrección de Cristo. Qué importante es que Cristo haya resucitado. Porque la muerte de Cristo canceló la deuda que teníamos con Dios. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Cristo murió. La deuda se canceló. Se necesitaba un inocente. Cristo se hizo igual al hombre, en semejanza humana, pero no en pecado, porque Él murió sin pecado, pero se despojó de toda su gloria y tomó forma humana, siendo divino, 100% humano, 100% divino. Entonces, al morir, Satanás prácticamente mató a un inocente. Con la muerte de Cristo allí en la cruz, Cristo murió en la cruz. Y como la paga del pecado tenía que ser muerto, Él recibió todos los pecados de la humanidad en su cuerpo. Y ahí nuestra deuda fue cancelada. Bendita sea la misericordia. Ahora, al resucitar, Cristo destruyó al que tenía el imperio de la muerte, a Satanás. La muerte es desde entonces un enemigo derrotado, un enemigo muerto. Como lo señala Pablo aquí en la carta, la muerte ha sido destruida. ¿Dónde está ahora su victoria? ¿Dónde está su poder para herirnos? El pecado produce la muerte y existe, pero ahora en Cristo somos más que vencedores. Y aunque morimos físicamente, ya la muerte no nos vence porque tenemos esperanza de resurrección de vida. Bendito Dios. La resurrección de Dios cambiará los cuerpos que mueren y se destruyen por cuerpos que vivirán para siempre y nunca serán destruidos. Nosotros somos de carne y hueso, habla Hebreos 2:14. Por eso Jesús se hizo igual a nosotros. Solo así podría morir para vencer al diablo, que tenía el poder de la muerte, el poder para matar a hombres y mujeres. Pero mató, mire, imagínese, al santo, al que no tenía pecado. Con su muerte Jesús dio libertad a los que se pasaban la vida con miedo a la muerte. Hebreos 2:15 dice, Jesús con su muerte dio libertad para que todo aquel que le tiene miedo a la muerte ya no la tenga. Entonces tú y yo ya no tenemos que tenerle miedo a la muerte. Que obviamente siempre está ese instinto, esa sensación, porque como nosotros no fuimos diseñados para morir. En el principio Dios creó a Adán y Eva inmortales, pero por causa del pecado entró la muerte, pues en nosotros está ese instinto, en ese diseño perfecto de impedir la muerte, porque no fuimos creados para eso y por eso siempre estamos aprensivos. Y por más que tengamos esperanza de vida eterna y hablemos toda la palabra, siempre hay una sensación pero yo, a medida que estudio los personajes en la Biblia, esos hombres y mujeres que estaban tan consagrados a Dios, esa confianza como la tenía Moisés. El Señor le dice, Moisés, prepárate que vas a morir. Pablo aún sabía que venía el día de su muerte y ustedes lo ven con esa paz, con esa convicción de vida eterna. Eso es lo que debe pasar en nosotros. ¿Cómo se da eso? Pues en la medida que nosotros vivimos una vida de intimidad con Dios, en la medida en que nosotros espiritualmente vamos teniendo revelación de la eternidad, ese miedo se va disipando en la medida que le pedimos a Dios que vaya trayendo convicción a nuestro espíritu de la vida eterna, de que es una transición. En la medida que nos fortalecemos espiritualmente, eso se va menguando y controlando y se va trayendo una paz, una convicción.
Pero si usted vive lejos de Dios y usted espiritualmente, pues usted vive aterrado, y es lo que estamos viendo hoy, cómo el enemigo ha tomado tanto y tanta ventaja a través de todas estas plagas y todos estos procesos que estamos de vida. La gente está aterrada, ha perdido la paz. Esa desconexión que hay espiritual les lleva a vivir en esa angustia y en esa ansiedad. Pero hay esperanza para ti, amado y amada. ¿Por qué? Porque aquí está Cristo para ti. Tú lo que tienes es que asirte de Él. Lo que Dios me ha dado a mí lo tiene para ti, porque Dios no tiene acepción de persona. Todo el que viene a Él no lo echa afuera. Así que sal de esa angustia, de esa desesperanza, de ese temor que tú tienes. Aún la enfermedad que tengas en tu cuerpo, dice la palabra de Dios que nada nos podrá separar del amor de Dios. Y si vivimos para Él, morimos, y si morimos para Él, vivimos. Esa es el gozo, esa es la paz que debe tener todo creyente. Así decía Pablo: si muero para Él, muero, y si vivo para Él, vivo. O sea, no importa si estoy vivo, no importa si estoy muerto, sigo siendo de Él. Así que en el nombre de Jesús, ven a los pies de Dios, ven a los pies de Jesucristo, y sabe que vive una vida de paz y de gozo aquí y por toda la eternidad. Y si estás enfermo y no te ha llegado la hora, como yo siempre digo, Dios te levanta en el nombre de Jesús. Y si te llega la hora de partir, que venga la paz, el gozo de Dios a tu alma. Bendita sea la misericordia de Dios. Sí, Señor. Dice, para poder ayudar al hombre, Jesús tenía que hacerse uno igual a ellos. Por eso Jesús se le llama jefe de sacerdotes, en quien podemos confiar, pues está lleno de amor. Por eso Él, para ayudarnos a nosotros, se hizo igual a nosotros sin pecado. Y por medio de su muerte, Jesús logró que Dios nos perdonara todos nuestros pecados. Mi alma alaba a Cristo. Qué hermosa toda esta enseñanza. La verdad que la palabra trae vida, trae gozo, trae paz. Sí, Señor. Dice, aquí vamos a seguir en los textos bíblicos. Dice aquí, sí, estoy en 1 Corintios 15, 19. Si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, no hay nadie, ni hay nada más digno de lástima que nosotros. Pablo estaba refutando a aquellos que no creían en la resurrección. Bueno, pues si Cristo nos resucitó, pues ahí es que él dice, pues comamos y bebamos que mañana morimos. O sea que esa actitud de una persona que vive el aquí y el ahora y no se preocupa por su futuro eterno, es una persona que no cree en la resurrección de los muertos, aunque diga que es cristiano. Si usted vive una vida desenfrenada, una vida que no controla sus deseos, sus pensamientos, si vive una vida que no tiene esa presente que mañana puede morir, pues usted es una vida, como decía Pablo, pues comamos y vivamos, porque Cristo nos resucitó. Porque así vive el que no cree en la resurrección de entre los muertos. Así vive el que no cree que Jesucristo resucitó. Pero el que cree que Jesucristo resucitó de entre los muertos, que nosotros resucitaremos juntamente con Él, igual que Él, resucitaremos, como dice Tesalonicense, resucitaremos juntamente con... Pues entonces, vivamos una vida ordenada que testifica en lo que yo creo. Porque seremos transformados, como dice la palabra. Tendremos un cuerpo glorioso, como dice Filipenses, el capítulo 3, versículo 20. Va a ser un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorioso. Y dice en Primera de Tesalonicenses, que es cuando Pablo comparte acerca de lo que Dios les reveló, del arrebatamiento y cómo esos eventos van a acontecer. Entonces Pablo dice en Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13, dice aquí: hermanos míos, queremos que sepan lo que en verdad pasa con los que mueren, para que no se pongan tristes. Está dándole esperanza de vida eterna, como los que no tienen esperanza. O sea, que usted no se pone triste si nos muere un familiar, si uno mismo se muere. Los familiares no se pongan tristes tampoco. ¿Por qué? Porque es causa de gozo. Obviamente hay un afecto, hay una tristeza, ¿verdad? Porque hay un cariño, pero cuando hay esperanza de que hay vida eterna, de que los vamos a volver a ver, pues eso trae consuelo y trae paz. Nosotros creemos que Jesucristo murió y resucitó, y del mismo modo resucitará Dios a los que vivieron y murieron confiando en Él.
Por lo tanto, tenemos paz y consuelo. Dice, por eso le decimos, de acuerdo con lo que el Señor Jesús nos enseñó, que los que aún vivamos, cuando Él venga, nos reuniremos con Él después de que se hayan reunido con Él los que estaban muertos. Porque cuando Dios dé la orden por medio del jefe de los ángeles y oigamos que la trompeta anuncia que el Señor Jesús baja del cielo, los primeros en resucitar serán los que antes de morir confiaron en Él. Después nos llevará a nosotros, los que estemos vivos en ese momento, y nos reunirá en las nubes con los demás. Allí todos juntos nos encontraremos con el Señor Jesucristo y nos quedaremos con Él para siempre. ¡Qué hermoso! ¿Y qué dice Pablo al final? Así que anímense los unos a los otros con estas enseñanzas. Eso es lo que yo quiero, animarte. Animarte y animémonos unos a los otros a vivir en santidad. Si hay alguien triste porque ha perdido un familiar, tenga esperanza de que lo va a volver a ver en el día de la resurrección. Usted está enfermo, tiene temor a la muerte. En Cristo no hay por qué tener miedo a la muerte, porque Cristo venció ya la muerte. Tenemos simplemente un proceso de transición para pasar a una vida mucho mejor, donde todos esos quebrantos, donde todo ese dolor ya no volverás a tenerlo. Simplemente necesitas que Cristo te sostenga por medio del poder del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te dé la fuerza para resistir todo padecimiento, todo sufrimiento, y puedas terminar siendo más que un vencedor en Cristo Jesús. Por lo tanto, necesitamos volver a la reflexión de Dios de tal manera que nosotros podamos, en el nombre del Señor, reflexionar acerca de cómo está nuestra vida en Dios, ordenar nuestros pasos, porque vendrá el día de un juicio donde todos daremos cuentas al Señor. Y eso es lo importante, hermano, que podamos estar nosotros en paz con Dios, porque dice la palabra en Apocalipsis 20, entonces vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y en su presencia desaparecieron la tierra y el cielo, y nadie volvió a verlos. Y vi que todos los que habían muerto, tanto los humildes como los poderosos, estaban de pie delante del trono, y fueron abiertos los libros donde está escrito todo lo que cada uno hizo. También se abrió el libro donde están escritos los nombres de todos los que vivirán con Dios para siempre. Los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que habían hecho y con lo que decían los libros. Los que murieron en el mar se presentaron delante de Dios para que los juzgara, y los mismos hicieron los que estaban en el reino de la muerte. Todos los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que habían hecho. Luego la muerte y el reino de la muerte fueron lanzados al lago de fuego. Los que caen en este lago quedan separados de Dios para siempre, y allí fueron arrojados todos los que no tenían sus nombres escritos en el libro de la vida. Procura que tu nombre esté escrito en ese libro de la vida. Hoy se puede registrar tu nombre. Procura que ese nombre esté inscrito allí. Que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida, para cuando sea abierto y te llamen por tu nombre, ahí estés tú, con tu nombre. Pues dice la palabra que todos los muertos serán juzgados. Así que yo espero que esta palabra hermosa que te he traído te invite a una reflexión, y hoy pases de muerte a vida en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Todavía hay tiempo de salvación para tu alma, todavía hay tiempo de arrepentimiento, todavía hay tiempo de rectificación para aquellos que creen en Jesucristo, pero viven una vida muy lejos de lo que Dios espera de cada uno de sus hijos, una vida de santidad. Todavía hay tiempo, pero recuerda, si hoy morimos, que moramos nosotros en paz, en tranquilidad, sabiendo que en Cristo hemos sido perdonados. Así que vuelvo y te pregunto, ¿cómo quieres vivir eternamente? La decisión está en tus manos.